Capítulo 22. Segundo contrato. Teniendo que esperar a que el enojo de Ravel apaciguara, pasaron un par de horas donde ya había caído la noche, donde en todo momento, Ravel no había parado de enviarle una mirada de muerte, pero su baja estatura y facciones suaves solo la hacían ver adorable. Ahora que terminamos de limpiar, no vi por ninguna parte alguna habitación donde hubiera camas o algún futón, ¿acaso pensaste en eso? Preguntó Issei con la preocupación escrita en su rostro con letras mayúsculas. El lugar donde se quedaban había sido una bodega, y no había ni un centímetro en la amplia habitación donde se pudiera esconder algo, pues podrías ver cada esquina de la habitación vista con una sola mirada. Claro que pensé en eso. ¿Y bien? Bueno, se supone que tendría que haber llegado un camión lleno de muebles nuevos hace rato. El crepitar de la madera por el vibrar de un teléfono, atrajo la atención de ambos demonios, pudiendo ver que se trataba del teléfono de Ravel que descansaba una mesa. Cuando la pequeña rubia tomó el celular, pudo apreciar que en la pantalla de este tenía 5 llamadas perdidas, y por último un mensaje que era el causante del zumbido del teléfono. Abriendo el mensaje este decía: lamentamos este problema, estimado cliente, pero los objetos que compró tardarán en llegar de 1 a 2 días. Nuevamente, lamentamos este retraso. Si pensaste en todo. Issei, que se paró detrás de Ravel, pudo leer el mensaje perfectamente. Guarda silencio. ¿Ahora qué haremos? No recibió respuesta alguna. ¿Eh? Te estoy hablando. ¿No querías que guardara silencio? Silencio, estoy pensando. Ya sé. Vamos a un hotel para pasar la noche. Ravel dijo después de un rápido pensamiento, parándose de donde estaba sentada, y caminando a la salida. Fue donde antes de llegar, fue detenida por la voz de Issei. Ya es tarde, y estamos a las afueras de la ciudad. Todos los hoteles que encontrarás, serán hoteles de amor que te cobrarán por hora. ¿Hoteles de amor? Sí, esos donde llevas a tu pareja y pagas para pasar unas horas haciendo. Sí, ya entendí. Cubriéndose con sus manos su ruborizado rostro, Ravel volvió a tomar asiento. No sé cómo esto podría empeorar. Solo esas palabras fueron suficientes para que una bombilla explotara, casi como señalando otro acontecimiento que empeorara su estancia ahí, dejando en completa oscuridad a la pareja de demonios. Les tomó unos pocos segundos para que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, casi viéndose igual que cuando las luces estaban encendidas. Tenías que hablar, ¿cierto? No es mi culpa que todo el cableado esté viejo, y deja de acariciar mi pierna. No. Pero si es tu culpa el que nos tengamos que quedar en este viejo edificio, y no te estoy acariciando. ¿Qué quieres decir con que no me estás acariciando? Ravel, que sentía que algo se frotaba en su pierna, no pudo evitar dar un grito y saltar a los brazos de Issei aferrándose con fuerza a él, dejando la cabeza de Issei entre sus pechos. ¿Qué fue eso? Sin aflojar su agarre, sus ojos buscaban lo que la estaba tocando hasta hace poco, mientras que Issei intentaba no caer al suelo por el repentino salto de Ravel a sus brazos. ¿Qué? Repite lo que no te entendí. ¿Quieres hablar bien? Ravel, enojada por no entender a su caballero, aflojó su agarre y miró al castaño en busca de respuestas, solo para ver cómo éste estaba jadeando. Te decía que no podía respirar. ¿Por qué saltaste así de repente? Decía un Issei con una hemorragia nasal. Te dije que algo me tocó la pierna. Viendo como una pequeña sombra corría por detrás de las mesas y muebles, evitando que lo pudieran ver con claridad, Ravel dio otro grito mientras señalaba la sombra. Míralo, ahí está. Ahí está el que... Mientras se limpiaba la sangre de su nariz, Issei miraba en la dirección que Ravel señalaba, no pudiendo ver nada. No veo nada. ¿Desde cuándo un demonio le tiene miedo a los fantasmas? No le tengo miedo a los fantasmas. Antes de poder seguir su arrebato, algo había roto la ventana frente a ellos, mientras que nuevamente la sombra se movía con rapidez al otro lado de la habitación. Esta vez, siendo visto por ambos demonios provocando que dieran un grito. Si les tengo miedo, si les tengo miedo. Ravel se encogió en los brazos de Issei, aferrándose con fuerza a la camisa de susodicho. ¿Qué era eso? No lo sé, ve a ver. ¿Y por qué yo? Tú debes tener más experiencia con este tipo de cosas paranormales. Refutó Issei, que también estaba abrazando a Ravel por el miedo que sentía. Tengo la misma experiencia que tú, además eres mi caballero, tu deber es protegerme, ahora ve a ver. En ese caso no me puedo separar de ti si mi deber es protegerte. Diciendo la primera excusa que se le había ocurrido, Issei y Ravel vieron desde la parte más alejada de la habitación, como las mesas y sillas se movían abriendo camino hasta donde estaban ellos dos. ¡Corre!
Dejando de abrazarse, ambos corrieron afuera del edificio al ver cómo los muebles se movían en perfecta sincronía como si algo estuviera avanzando hacia ellos. Alcanzando la puerta, ambos salieron del edificio, cerrando esta detrás de ellos, apoyándose en esta para evitar que lo que estuviera dentro, no los persiguiera y no saliera. Sintiendo golpes y arañazos en la puerta detrás de ellos, sus rostros se pusieron pálidos. Hasta el paso de unos segundos, dejaron de escuchar y sentir esos golpes. Los dos dejaron de contener un suspiro que no sabían que estaban aguantando. Bueno, a esperar hasta que amanezca no sería mala opción. Sí, yo tampoco creo que sea mala idea. El sonido de un rayo a la lejanía hizo que ambos se miraran con un rostro de fastidio por su mala suerte. Solo tomando unos segundos hasta que una pequeña llovizna se hizo presente, que rápidamente ganaba fuerza. Viendo las nubes grises que se arremolinaban en el cielo, se dieron cuenta que no se detendría pronto. Antes de que pudieran mojarse, ambos volvieron a entrar al edificio, decidiendo que sería mejor el estar con el fantasma, antes que mojarse. Issei entró primero al edificio teniendo a una Rabel que se aferraba a su espalda. Entrando con temblorosos pasos, y mirando en todas direcciones, no pudieron ver nada raro y solo escuchaban cómo la lluvia aumentaba su intensidad. Con atronadores rayos resonando con fuerza mientras iluminaban el interior del viejo edificio, el viento que entraba por las ventanas rotas dejaba entrar un frío que congelaba los huesos, y daba una apariencia al edificio como el que se vería en una película de terror. Issei, armándose de valor, caminó adentrándose más en el edificio, queriendo buscar un sentido a lo sucedido. Al dar 2 pasos, la voz de Rabel lo detuvo. «Adododon, ¿a dónde vas?» «Quiero saber qué era esa sombra». «Tal vez no sea nada, después de todo, los fantasmas no existen, ¿verdad?» Tras la pregunta de Issei, Rabel solo desvió la mirada por la pregunta, queriendo evitar mirar a su caballero a los ojos. No, por supuesto que no, jeje. Con rostro pálido por la respuesta de Rabel, Issei dio media vuelta, dirigiéndose a la puerta nuevamente. Creo que mojarse no sería tan malo. Rabel tomó a Issei y lo jaló del cuello de su playera intentando evitar que saliera. ¿Dónde está tu valor de hace unos momentos? Creo que salió a comprar cogarrillos, voy por él. Con la tormenta que hay afuera, lo dudo. No está tan mal afuera. Con las palabras de Issei, otro rayo cayó no muy lejos. Dejando de forcejear, le envió una mirada discreta a la ojiazul que también lo estaba mirando. ¿Puedes repetir lo último? Issei solo se limitó a mirar entre la puerta a su derecha y a Rabel quien estaba a su izquierda, pensando la mejor opción. No me he bañado en un par de días. Supuse que no saldrías a mojarte después de todo la lluvia. Rabel, creyendo que Issei no saldría del edificio, estaba hablando confiada hasta que su cerebro por fin había procesado las palabras del castaño. Sin esperar un segundo más, corrió hasta ponerse entre la puerta y su caballero. Espera, ¿no estarás pensando en dejarme aquí dentro sola? Puedes venir conmigo si quieres. Eso no es. Antes de que pudiera decirle una palabra más, el ruido de una lata cayendo al suelo, había atraído la atención de ambos. Mirando en la dirección de la que provino el ruido, el par de demonios se volvió a poner en alerta por cualquier cosa paranormal que pudieran ver. Caminando lentamente, rodeando la mesa de donde se había caído la lata, esta solo rodó lentamente apenas sin fuerza hasta chocar con el pie del castaño. Debió caerse por el viento. Relajando sus hombros por el susto que se había llevado, la mesa que estaba a escasos centímetros de ellos, se había sacudido sola. Al ver esto, ambos demonios cayeron al suelo abrazados, alejándose hasta chocar contra una pared, sin quitar sus ojos de la mesa que se había movido sola. Estando abrazados en el suelo, temblando por el miedo, un trueno se había escuchado no muy lejos del edificio. Sin previo ruido previo al trueno, provocó que los dos saltaran de miedo, con el cielo rugiendo e iluminando el interior del edificio, ambos demonios pudieron ver cómo la sombra que habían visto desde que había caído la noche, estaba enfrente de ellos con la diferencia de que era de un gran tamaño, tanto que podían llegar a ver sus afilados dientes. Perdiendo de vista la sombra en el segundo que la habitación había perdido el brillo, otro grito de parte de ambos no tardó en llegar, pudiendo escucharse perfectamente el grito de ambos a unas calles de distancia, no molestando a casi nadie, pues era zona de almacenes. La noche había seguido llena de sustos uno tras otro, hasta que por fin había llegado la mañana. Su primera noche en ese lugar había llegado a su fin, siendo como poco horrible, teniendo en cuenta de que en el edificio, no hubo ningún momento en el que algo no los asustara.
Cuando la luz del sol entró por las ventanas rotas, señalando el inicio de un nuevo día, a ambos demonios se les podía ver con grandes ojeras, y en el caso de Rabel con su cabello despeinado, pudiendo ver claramente el desorden que había provocado al laborar la noche. No sabían si sentir vergüenza, enojo o simple frustración al haberse dado cuenta de que la sombra que habían visto, se trataba de una rata, la cual, se estaba comiendo las envolturas de las hamburguesas, siendo la misma que movía los muebles, pues cuando se espantaba, chocaba con estos en su intento de huida. La ventana rota, había sido por una rama de un árbol que se había roto, golpeando la ventana mientras caía. La lata de refresco y la mesa que se movió sola, cuando Issei la revisó, pudo ver que una de las patas era más corta que el resto, junto con el viento que entró gracias a que no había cristales, esta se tambaleaba ligeramente. La gran sombra que vieron con grandes colmillos, había sido esa misma ventana en la forma en la que se había roto, y con la luz del rayo le habían dado forma a la sombra. Tanto Rabel como Issei terminaron pactando que esa noche jamás había sucedido y que nunca volverían a hablar sobre aquello. No pasó mucho tiempo cuando esa mañana el camión había llegado, trayendo las cosas que Rabel había comprado siendo 2 camas, roperos, un sofá y un escritorio. Rabel no sabía si lo usaría, o para qué lo usaría, pero cuando había ido al club de lo oculto junto con su hermano, y ver que Rías tenía uno, ella pensó que cuando tuviera un séquito, se compraría uno. Ahora que le habían asignado un territorio, que eran los alrededores de la ciudad, y que ya tenía a su primera pieza, se decidió por comprar uno bastante ostentoso. ¿Por qué no nos quedamos en el club de lo oculto? Ese lugar es la base de la esposa de mi hermano, ahí deberían estar tus hermanos y la sacerdotisa del rayo. Estremeciéndose y palideciendo ligeramente al recordar el Reinting de Im, y el encuentro con la reina de Rías, Rabel se quedó congelada. Inconscientemente, tocó el brazo que había perdido durante su pelea. Issei, que estando ocupado al otro lado de la gran habitación, no notó esto y solo se sorprendió por lo que dijo Rabel. ¿Qué? ¿Ellos no estaban en el inframundo? Sacando a Rabel de su trance, esta respondió la pregunta de Issei. Ah. No, ellos volvieron al mundo humano al día siguiente del anuncio de la boda. Aunque no lo pareciera, mi hermano estaba preocupado por tus hermanos, así que quiere mantenerlos lejos, marginándolos en este mundo. Continuando en acomodar todo el lugar, su conversación no se detuvo ni un momento, prefiriendo mantener su mente distraída en la conversación antes que la limpieza. Ese mismo día terminaron de arreglar y acomodar el sitio con las pocas pertenencias que tenía, o por lo menos el castaño, puesto que la rubia había traído una cantidad ingente de vestidos, tantos que los 2 roperos los había comprado para los 2, y los había llenado solo con sus vestidos y otras prendas. Habiéndose cumplido 2 días desde que habían llegado al mundo humano, por fin había llegado el tercer día. Rabel tomó un manojo de papel para pergamino, y durante toda la mañana se dedicó a dibujar y copiar el emblema de su clan en cada uno de los papeles. Siendo ya el mediodía, Issei por fin despertó, siendo que no había descansado bien en los 2 últimos días. Issei había dormido como tronco esa noche. Al ver que Rabel estaba sentada detrás de su escritorio dentro de una habitación en su mayoría vacía, fue una imagen un tanto curiosa. Buenos días. Ah, buenos días. Con un tono monótono, Rabel respondió el saludo de su caballero. Parecía cansada mentalmente. Mientras su mirada vagaba por la espaciosa habitación, mirando las ventanas rotas y la pintura desgastada de las paredes, mientras se acercaba a donde se encontraba Rabel. Me estaba preguntando. Rabel, quitando su vista de los folletos que estaba haciendo, miró a su caballero sin interrumpirlo. Cuando llegaran el resto de cosas, con su rostro mostrando clara confusión, se tomó unos segundos para hablar. ¿A qué te refieres? Tú también eres un demonio de clase alta como Rías, ¿no? ¿No podrías remodelar todo este lugar? Dijo Issei volviendo a mirar la pintura del viejo edificio y la madera astillada del suelo, ganándose una mirada cansada de parte de Rabel. Desgraciadamente soy la tercera hija de mi clan. A comparación de Rías, que hasta hace unos días era la heredera de su clan, ella contaba con todos los fondos de este. Yo no tengo más que mis ahorros con los que compré este sitio, y la única forma en la que podemos remodelar este lugar, es cuando hayamos completado suficientes contratos con los que ganar dinero. Suspirando por lo escuchado, supo que su situación no había más que empeorado después de que lo sacaron del grupo Gremori. No se quejaría, pues no tendría que estar cerca de la psicópata de Aquino, o la Chunibyo de Rías, y mucho menos de sus hermanos, que era lo que más lo alegraba. ¿Y cuándo tendremos que esperar para que lleguen contratos? Primero hay que entregar los panfletos, dijo Rabel extendiéndole un manojo de estos a Issei. ¿No tienes un familiar que los reparta?
No, aún no he ido al bosque de los familiares. Por ahora te tocará repartirlos tú mismo. Tomando las hojas, Issei las observo por un segundo. ¿Y dónde o cómo entrego estos panfletos? La gente no me mirará como loco, si les digo, hola, soy un demonio, ¿no quieres hacer un contrato conmigo? Solo ve a un lugar público con mucha gente, un centro comercial o a un parque de atracciones, para que la gente que se pare, sepan que son esos folletos. Los guardarán, y los que desconozcan el mundo sobrenatural, lo más probable es que lo desechen. Saliendo del edificio con los folletos guardados en su mochila, Issei le hizo caso a Rabel, y tal y como había dicho, fue a un centro comercial. En un principio pensó que sería fácil repartir unas pocas hojas, pero rápidamente terminaba siendo rechazado. 1 hora se había convertido en 2 horas, y esas 2 horas se volvieron en 4, y en esa tarde, no había hecho nada más que perder el tiempo, no logrando repartir uno solo de los folletos. Tal parecía que nadie tenía interés en lo que fuera que quisiera darles. Llegando a la calle donde estaba el edificio, donde vivía Issei, tenía la cabeza baja. Viendo los folletos en su mano, se preguntaba si los debería de tirar, o por lo menos algunos, pues si volvía con todos, era inevitable el regaño que recibiría de parte de la rubia. Levantando la cabeza, pudo ver como el edificio de al lado de donde vivía, había un cartel. Clases de defensa personal, 365 días. Sin tomar importancia, continuó con su camino al viejo y destartalado edificio. Sin haber entregado un panfleto, Rabel lo regañó durante varios minutos, hasta que la garganta de Rabel estuvo seca. Inútil, flojo, tonto, inepto. Es imposible que no hubieras logrado repartir ni uno solo. Tomando un manojo de folletos que estaban sobre su escritorio, cacheteó al castaño con estos, teniendo razón de su enojo, pues por mera probabilidad tuvo que haber repartido por lo menos uno solo. No es tan fácil. Y si lo es, ¿por qué no lo haces tú? El recibir la cachetada de parte de Rabel, había colmado su paciencia, que incluso una niña de un grado menor lo hiciera menos, provocó que le gritara esas palabras. Encogiéndose por el miedo, no esperó que Issei le gritara, siendo que era su sirviente. Rabel no se dejaría intimidar, y nuevamente le gritó ahora intimidado a Issei. Pues tendré que enseñarte lo fácil que es. Al día siguiente. Rabel, visiblemente nerviosa, iba de un lado a otro, sosteniendo un panfleto en su mano, mientras en la otra sostenía el resto de ellos, o mejor dicho, la totalidad de los que había traído con ella, pues en las 3 horas que llevaba parada intentando repartir los panfletos, no había logrado entregar ninguno. Todo esto siendo observado por el castaño, que estaba sentado en una mesa a unos metros al frente de ella. Rabel intentaba evitar mirar al castaño, pero sus ojos se movían involuntariamente en su dirección, pudiendo ver que él también la estaba mirando fijamente. Sin saber cómo podría mirar a su caballero, si no lograba repartir por lo menos un panfleto, se esforzó más por repartir por lo menos uno solo, negándose a volver con todos los folletos al edificio. Rápidamente, otras 2 horas más pasaron en las que el nerviosismo y vergüenza de Rabel no hizo más que aumentar minuto a minuto, llegando la hora en que la mayoría de la gente abandonó el centro comercial. Rabel tuvo que aceptar que en ese día ya no podría entregar ninguno. Caminado a donde se encontraba Issei, con la mirada en el suelo, habló mientras jugueteaba con sus dedos. Ya es algo tarde, lo mejor sería que volviéramos, ¿no crees? ¿No se supone que era muy fácil el repartir los volantes y me lo demostrarías? Cuando Issei terminó de hablar, Rabel golpeó con todas sus fuerzas la cabeza de Issei con un sonoro plaf, que hizo que Issei se sosteniera la cabeza por el dolor. ¿Por qué fue eso? Eso fue por búrlate de mí, recuerda que soy tu ama y rey. ¿Y era necesario que me golpearas? Las pocas personas que pasaban cerca suyo, y los veían discutir de una forma tan cercana al otro, pensaban en principio que se trataban de hermanos, pero viendo que no tenían parecido, de inmediato suponían que eran pareja, y no tardaban en expresar sus pensamientos. ¡Qué linda pareja! Se ven tan lindos. ¿No crees que hacen buena pareja? El par de demonios con sus sentidos mejorados, podían escuchar todo lo que decían. Haciendo que dejaran de pelear, el par solo se callaron y desviaron su mirada del otro, mientras un sonrojo aparecía en sus rostros. Pensando que lo mejor era volver al viejo edificio, ambos caminaron aún sin hacer contacto visual entre sí. Llegando al vecindario, caminábamos lentamente por la solitaria calle. Tenía el presentimiento de que ninguno de los dos encontrábamos algún tema para hablar, desde que habíamos escuchado a las personas hablar en el centro comercial. Con mis ojos vagando por toda la calle, solo podía pensar en lo horrible que sería desde mañana caminar hasta la escuela. No sabía cómo explicar mi ausencia de casi una semana.
Por lo que sabía Souna Kaichou justificaría los días en los que estuvimos entrenando, pero los días que estuve en el infierno, dudaba que esos días Souna también me cubriría. Aunque no perdía la esperanza. Metido en mis pensamientos, nuevamente el cartel que vi en el día anterior, entró en mi vista. Ahora con la diferencia de que el lugar estaba abierto, y nunca había visto a tanta gente junta. Por lo menos a las afueras de la ciudad. Varios jóvenes que parecían de tener la edad para estar en la universidad o de preparatoria, salían del gimnasio, visiblemente agotados y sudados, marchándose mientras se despedían de un hombre afroamericano con un cuerpo delgado, pero con músculos muy bien marcados. Sin esperar mucho no se lo comenté a Ravel. Después de todo, no poseía habilidad alguna a la hora de pelear. Si podía ser tan fuerte como Koneko, tal vez podría defenderme si me volviera a encontrar con un psicópata, como el que me encontré cuando acompañé a Koneko en el segundo día que me había vuelto un demonio. Ravel solo miró el lugar y el cartel por un segundo. Sin tomar mayor importancia al lugar, me miró como si me estuviera preguntado si era en serio que quería entrar a ese lugar.